Hola, hoy vamos a hablar del precio de Bitcoin, de lo que nos ha deparado un poquito el mercado, de lo que ha pasado en estos últimos días y de algunos trades que hice recientemente. ¿Qué se puede hacer mejor? ¿En qué fallé? Y bueno, ¿cómo nos puede ayudar eso a evitar esos errores en un futuro? Comenzando con Bitcoin, vemos que acá en un rango pues, de mediano plazo, habían esos picos que podemos considerar como liquidez. En estos casos, la gente estaba poniendo shorts diciendo el precio va a bajar, el precio va a bajar y pues el precio pues bajó en realidad. Eh, pero cuando el precio sube más allá de este punto, eso provoca eh, una, una compra, porque en un short la gente está vendiendo y compra, digamos, más bajo. Entonces, esa diferencia es lo que les hace ganar en un long. La gente básicamente dice el precio va a subir y venden abajo, compran arriba. Entonces, esa diferencia es lo que les hace la ganancia de precio. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando reventaron a esa gente, eso provocó que el precio, pues, subiera, porque la gente está, está comprando a ese precio. Entonces, el precio sube. Eh, Básicamente el precio, pues como ven acá, subió. Después se consolidó un poquito. Aquí parece que hay un pequeño rango, pero es en el mediano plazo. Vemos acá una candela, que recordemos que la última candela que se da antes de una expansión a una dirección contraria, por ejemplo, esta es una candela bullish, después hay una expansión a la baja. Entonces, eso es em, lo que le llamamos nosotros oferta. Entonces, el precio muy probable que venga, suba acá y rebote, que es lo que llaman mitigar. Puede ser que, pues básicamente lo que dice es que va a tener una reacción. Eh, Eso sería que tal vez como para un rango más alto, pero aquí tenemos un rango interior, tal vez por acá, o si queremos hacer una acumulación o distribución, veamos aquí. Hay una pequeña desviación ya acá. Pero bueno, puede ser también acá para una acumulación. Primer punto acá de desviación, segundo. Pero hay que ver todavía que pase el tiempo. Comparando lo que ha pasado con USDT. USDT, recordemos que es básicamente la gente que tiene su precio en cripto USDT. Entonces, entre más gente tiene más dinero en USDT, es como que lo tengan en el banco. Menos dinero hay en las criptomonedas, menos dinero hay en Bitcoin y en Solana, por ejemplo. Entonces, cuando esto baja, cuando la dominancia de USDT baja, la gente está invirtiendo más en otras monedas. Entonces, si esto baja, el precio de Bitcoin y lo demás sube. Vemos acá que ETH está subiendo, Solana está subiendo. Pero igual eso tiene comportamientos de acumulación y distribución. Aquí tenemos una pequeña acumulación. Entonces vemos aquí una pequeña desviación, primera desviación, segunda desviación, tercera desviación. Y a ver qué pasa. Aquí ya el precio está bajando de nuevo. Entonces puede ser que aquí vemos que ya bueno, que las monedas están reaccionando, ¿no? Entonces aquí también la dominancia de Bitcoin estuvo bajando. Ha estado bajando, mejor dicho. Aquí vemos la reacción del precio, ¿no? Entonces vemos acá. Cuando esto bajó de forma explosiva, el precio de Bitcoin subió. Y las criptomonedas, pues la dominancia de Bitcoin empezó a bajar. Las criptomonedas, bueno, explotaron criptomonedas. Vemos acá el caso de ETH, que teníamos aquí un rango. Estábamos esperando un modelo de distribución, pero no se nos dio. Eso hubiera sido la segunda desviación o tercera o segunda acá, pero no hubo una oportunidad, no hubo tal vez un toque más arriba
una desviación más arriba, no la hubo. Pues ya eso es estructura de mercado, no cuenta. Con Solana puede ser que aquí haya un rango interior, pues aquí puede ser que ese sea la pequeña, en un modelo más grande, digamos, puede ser que ese sea el primer punto, pero en un rango más pequeño podríamos encontrar una distribución acá. Bien. Pero hay que esperar a ver qué pasa, porque puede ser que el precio suba acá y rebote. Aquí pues, tenemos acá esa candela, la última candela. Es más grande todavía, que llega ahí, ¿verdad? Entonces ven como el precio ha estado rondando por ahí. Pero bueno, habría que esperar. Con Subi también, aquí hay un desbalance, que recordemos el desbalance es básicamente cuando cuando esa candela y esa otra candela, la tercera candela, tienen un espacio entre ellos. Hay una candela en medio que está pues ahí vagando, no haciendo nada. Ven que hay un espacio, ¿verdad? Entre esta y esta. Es un desbalance, por lo general el precio tiende a llegar a ese punto y tener una reacción. Aquí tenemos oferta, la última candela, como vemos. Y el precio pues está llegando ahí, está teniendo una reacción. Hay que esperar a ver qué pasa. Puede ser que aquí se forme una distribución, el precio rebote. Puede ser que haya una acumulación y el precio suba. Ondo, que esa es una moneda en la que pues hice un trade. Y con Caspa también hice un trade que ahora les voy a contar. Bueno, y con Pepe. Básicamente, comenzando con Trump, porque había hecho un trade, había hecho un long que había estado acá. Y pues yo me había pegado al plan perfectamente. El precio, pues yo había hecho aquí fue que cuando compré. El precio subió, yo estaba pues feliz porque estaba subiendo. El precio bajó, pero yo dije no me importa, estoy apegado al plan. El stop loss estaba acá, entonces estaba súper bien. Chilling, como dicen. Después me fui a dormir, el precio bajó, yo estaba en rojo, no me di cuenta. Y después el precio empezó a subir y dije, bueno, normal. El precio después empezó a bajar un poquito más. Creo que fue aquí donde yo vendí, por acá. Y empezó a bajar y yo dije, bueno, voy a meterle a Pepe, a Caspa y a Hondo. Y ese fue pues un gran error. Entonces yo lo que hice fue, cuando vi que el precio estaba bajando, dije, eso va a bajar y va a bajar. Entonces me salí de esto y ven lo que pasó, ¿verdad? Más tarde. Me salí de este long. Hice un short aquí en Pepe que lo hice... ¿Por dónde fue? Creo que lo hice por acá. No, 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 no. ¿Cuándo fue? Lo hice por acá. Bueno, por acá. Creo que fue por uno de esos lados. Creo que fue. Creo que fue acá. No, acá. Perdón. Lo hice acá porque había habido un rompimiento de estructura acá. Si lo vemos más de cerca, había habido un rompimiento de estructura por acá. Y yo dije, esto va a seguir bajando. Entonces, abrí la posición. No, perdón. La abrí acá y dije, eso ya, pues, eso va a seguir bajando. El precio subió, tuvo una pequeña distribución acá, bajó. Después empezó a subir. Y ya ahí tuvo la expansión. Y esta posición había que abrirla con 0.5%. Porque aquí, no sé, pero aquí, bueno, ahorita ya se ve más. Pero aquí hay un desbalance. Ven esa candela y esa candela. Esa candela y esa candela. Hay un desbalance. Entonces, yo, y ven que ahí metí el precio. Yo básicamente, y aquí ven esa última candela. Aquí hay oferta. Entonces yo aquí abrí una posición, la abrí muy tarde, tuve que haber esperado porque no me fijé, me apuré. Entonces tuve que haberme fijado que había más arriba un desbalance y había oferta y no había abierto la posición en ese momento y la abrí con 1%. Para completar el modelo hubiera sido como por acá, pero ese era
el retorno de riesgo de 4. Si yo lo abierto, si el modelo se hubiera dado, lo hubiera abierto acá y eso me hubiera dado 14%, digamos, 14 RR. Entonces ese fue un gran error. Bueno, varios errores. El error de abrir acá, no esperarme, el error de abrirlo con 1%. Entonces para que tomen nota, ¿no? Otro error fue que abrí la misma posición, bueno, no la misma, pero 0.5 o 6 en Caspa. Esa posición también es como incrementar el riesgo, porque el riesgo, o sea, si uno está abriendo una posición cuando el mercado está en acumulación o distribución, es básicamente hacer lo mismo, nada más que en otra moneda. Si todo va a bajar, o sea, es mejor pues nada más tener una sola posición abierta, o sea, ver cuál es el mejor modelo entre todos, cuál va a distribuir mejor. Entonces eso, pues yo antes lo había hecho, no lo había notado, pero yo lo que sé es que a veces habría varias posiciones y pues al final de cuentas es lo mismo como si uno abriera nada más una. Y también por el lado de la atención es mejor tal vez abrir una para que uno se dé cuenta, pues uno tiene mejor tracking cuando uno nada más tiene, uno da mejor seguimiento, mejor dicho, cuando uno tiene una sola posición abierta. Entonces, yo había abierto una posición con Caspa y lo mismo que Pepe. O sea, si Pepe va a bajar y Bitcoin está bajando, por lo general todo va a bajar. Por lo general, 90% de las monedas. Pero si una moneda va a subir, bueno, si Bitcoin o si el mercado está subiendo, por lo general todos van a subir. O sea, al final de cuentas es encontrar el mejor modelo. Hay unas que bajan más, unas que suben menos. Hay unas que bajan más, otras que bajan menos. Entonces hay que ver cuál es el mejor modelo. ¿Cuál tiene mayor liquidez? Porque como he dicho, liquidez, estos puntos, cuando revientan a la gente. Y eso crea una reacción en cadena. Cuando hay más reacciones en cadena es mejor. En Onda, la misma historia, había abierto una posición y pues me reventaron. Entonces, ¿qué se puede decir en resumen? Es mejor tener, cuando hay incertidumbre, o si tienes la posibilidad de tener un long y un short. Por ejemplo, si te revientan en el long, pues tenés la ganancia del short. Si yo hubiera mantenido la posición abierta aquí, o sea, y yo nada más hubiera abierto Pepe, por ejemplo, 0.5, aquí ya hubiera hecho 4 RR. Entonces hubiera perdido 0.5 y aquí hubiera ganado 4. Entonces es una lección, duele un poco, pero uno paga por esas lecciones. Básicamente yo lo veo como eso, como una lección. Y como digo, y voy a empezar a decir siempre, una victoria cuenta más que una derrota. Tengan eso en cuenta para el presente y para el futuro. Y bueno, hasta la próxima. Chao.